anúncieles y lo que viene y lo que está por venir. Aleluya, todos. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego, vosotros sois mis testigos y no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Hay un solo Dios. Y ese es el Dios que en esta mañana usted y yo hemos venido a adorar. No hay quien salve, no hay otro Dios. Uno solo es su nombre. Se llama Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a elevar una oración en esta mañana. Vamos a colocar este servicio delante del Señor. Hay muchos que han venido con muchas aflicciones, pero hemos venido a adorar al Rey de Reyes y vamos a colocar esos problemas a un lado y vamos a adorarle. No importa tan grande es el problema, esa dificultad. Vamos a adorarle, pero primeramente vamos a orar colocando esta oración. Levante sus manos y el primer agradecido comience esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Jesús. En esta hora una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias por ese favor que nos permite una vez más, Señor, reunirnos aquí para poder invocarte, Señor, para poder decirte, Señor, que te necesitamos, Señor. En esta hora una vez más te damos la adoración, Señor, te damos reconocimiento, honra y gloria, Señor. Padre bendito, yo coloco delante de tu presencia este servicio en esta mañana. Te ruego que seas tú, Señor, derramando, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Toma control de nuestra mente, de nuestros corazones, Señor. Que cada palabra, cada adoración llegue ante tu presencia, Señor, con olor grato. Oh Dios maravilloso, glorifícate, Dios, en medio nuestro. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial maravilloso. Amén, amén y amén. Vamos a alabar y vamos a glorificar a ese Dios. Aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y el brillar el sol en su cenit, mi corazón
y denle gloria al hombre con la gloria, con granidad, con número mi Dios. Si mi quiera alabamos mi Dios, grande votar, grande votar. Si mi quiera alabamos mi Dios, grande votar, grande votar. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Cuál grande es Él, aleluya. Oh, aleluya. Aquí está el Señor en esta mañana restaurando, aleluya. Yo siento su presencia y en yo este lugar, clamé maravilloso. a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Aleluya. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Te puedo sentir. Dígalo conmigo. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras.
el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Oh, tu amor rompe cadenas. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras, Aleluya. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Aleluya. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Aquí Llegó está mi el amado, Señor, aleluya. llegó mi amado, llegó mi amado. Aquí está Jesús. Llegó en esta Jesús. mañana, Mis batallas. Llegó Él va a pelear Jesús tu el que batalla. mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi Aleluya. amado, llegó mi amado. Aquí está Jesús. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras, Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí. No
traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, Aleluya. lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, Aleluya. lo hacías por mí. Aleluya. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, 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 sobrenatural. ¿Cuántos creen que Jesús está en este lugar esta mañana? ¿Cuántos declaran que Jesús está aquí esta mañana? Él ha venido a pelear nuestras batallas, nuestras tristezas. Sin Él nada pudiéramos hacer, hermanos. Su amor inmensurable es lo que llena nuestras vidas, lo que nos ayuda cuando tenemos problemas y tristezas. Su amor que nunca cambia, su amor que nunca falla, es el que nos levanta. Aleluya. Oh Santo, dígale al Señor ese amor tan grande, que se escuche en la iglesia esta mañana. Ni temores, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará de este inmensurable amor? Separar, oh Santo, porque amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, aunque se acabe todo, su amor es eterno, aleluya. Tu amor es eterno, aleluya. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor. Y aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, y aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes y
aleluya. Qué amor tan maravilloso, aleluya. Tenemos el amor de Dios, aleluya. Aunque no lo merecemos, porque estamos aquí es por la misericordia de Él, aleluya. Pero ese es el amor de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. Oh, aleluya. Aquí está el Señor, aleluya. En medio de nuestro dolor, Él está aquí, aleluya, para consolarnos, aleluya, en esta mañana. No estamos solos, hermanos, lo tenemos a Él, aleluya. Está aquí, alabe. Aplaude, hermano, yo siento su presencia en este lugar. En medio del dolor está el nuestro aquí con nosotros, aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos a orar, vamos a aprovechar que estamos en pie, vamos a orar por las necesidades. Aleluya. Vamos a orar por los enfermos, por las necesidades, y después estaremos orando por nuestra hermana Sandra, una oración especial para con ella. Desde aquí le damos el sentido pésamo a toda la iglesia. Estamos diciendo que no está sola, tiene una familia en Cristo aquí que la ama mucho, y que somos una familia y que tenemos un Dios maravilloso. Ahorita vamos a orar por ella especialmente, pero primeramente vamos a orar por las necesidades, y después estaremos orando por ella especialmente. Así que levante sus manos y vamos a orar por todos los enfermos. No sé qué necesidad haya traído ustedes, pero yo conozco un Dios maravilloso. Es el Dios que todo lo puede. Hermano, créale al Señor. Él está aquí en esta mañana. Y ese problema que usted trajo, esa necesidad, hoy Dios puede solucionar. Créale a Él. Solamente tenemos que creer, confiar en ese Dios maravilloso. Aquí hay unas peticiones, pero Dios las conoce cada una de ellas. Dios conoce cada necesidad, cada pensamiento. Desde que usted entró por esa puerta, y el Señor sabía qué petición usted le traía y yo le traía. Así que todos tenemos necesidad de Dios. Vamos a orar colocando en Dios esta petición que usted y yo traemos. Soberano y eterno Dios, Padre celestial, maravilloso. Una vez más, Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te doy, gracias Dios, porque me permites una vez más sentir tu presencia, Señor. En esta hora, Señor, estamos aquí delante de ti, Señor, colocando cada una de estas peticiones, Señor. Tú las conoces, Señor. La aflicción
del afligido, Señor. Yo te ruego en esta mañana, Dios maravilloso, que te glorifiques en medio de ellos, Señor. También te ruego, Señor, por aquellas personas que están enfermas, Señor. Quizás con un cáncer, Señor. Quizás con otro problema de enfermedad, Señor. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La declaro sana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Por fe, Señor, yo declaro sanidad en esta mañana. Cualquiera que sea la enfermedad, en el nombre de Jesús, será sana, Señor. En tu nombre santo. Te lo pedimos, oh Dios maravilloso. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Vamos a colectar la ofrenda. Y si este es el momento que cambiará tu vida, Colombia lo vivió. España lo vivió. Y este 2025 le pertenece al Caribe. Del 5 al 7 de diciembre, la cuarta edición de Mission. Jóvenes de diferentes congregaciones, países, culturas, todos unidos en un mismo sentir. One World, One Mission. El propósito de Dios para tu vida no es improvisado, es intencional. En esta edición de Mission tendrás la oportunidad de vivir una experiencia misionera. Aruba no es solo el destino, es tierra misionera. Es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. ¿Qué esperas? Regístrate ya. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado, en cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy
Y si este es el momento que cambiará tu vida, Colombia lo vivió. España lo vivió. Y este 2025 le pertenece al Caribe. Del 5 al 7 de diciembre, la cuarta edición de Mission. Jóvenes de diferentes congregaciones, países, culturas, todos unidos en un mismo sentir. One World, One Mission. El propósito de Dios para tu vida no es improvisado, es intencional. En esta edición de Mission tendrás la oportunidad de vivir una experiencia misionera. Aruba no es solo el destino, es tierra misionera. Es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. ¿Qué esperas? Regístrate ya. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. A Él sea el reconocimiento, aleluya, porque Él se merece todo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Es cantarle al Señor. Qué hermoso es que Él nos permite que nosotros nos gocemos, ¿verdad? Hermano, porque cantarle a Dios es lo más hermoso que usted y yo podemos sentir, la presencia del Señor. Bueno, vamos a orar por nuestra hermana Sandra. Vamos a cuidarla con nuestros oraciones. Ella está pasando por un mal momento, ¿no?, que nadie quisiera pasar, pero tenemos a un Dios maravilloso. Y yo invito a nuestra hermana Sandra para que ella nos dirija en esta oración. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a orar por nuestra hermana Sandra. Para los que saben y para los que pronto no saben por qué estamos orando por ella, ayer su mamá partió a la eternidad. Y como decía la canción, todo es de nuestro Cristo, amén. A Él sea la gloria siempre. Pero en estos momentos, hermanos, vamos a orar que Dios le fortalezca a ella, a su familia. No es un momento fácil. Usted sabe que nosotros, nuestra mamá es muy importante para nosotros, para cada uno de nosotros. Y qué bueno, hermanos, entender que así es la vida. Amigo que estás aquí, la vida es así. La vida es prestada, le pertenece a nuestro Dios.
Y llegarán estos momentos en nuestras vidas, pero lo importante es que nosotros nos preparemos para con el Señor. Vamos a orar por ella, que el Señor le consuele a ella, a su familia, le fortalezca. Y bueno, solamente Dios puede tocar lo que nosotros no podemos tocar, amén. Así que juntos vamos a orar. Señor Jesús, Padre maravilloso, oh Señor, hoy venimos a presentarte, Señor, una vez más, Señor, la vida, Señor, de nuestra hermana Sandra Aguirre, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque la tienes aquí, Señor, rodeada, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, poder acercarnos, rodearles, Señor Jesús, presentarla delante de ti. Mira, Señor, a ella, Señor, su familia, su hija Saraí, Señor, todos ellos, Señor, que están en un momento, Señor, muy triste. Oh Dios, una pérdida tan grande, Señor, hay luto, Señor, hay dolor, Señor, en sus corazones, Señor. Oh Dios, pero tú eres el dueño de la vida, Señor, y tú eres el Dios que consuela. Tú, Señor, nos permites pasar por estas cosas, Señor, pero también eres el Dios que está con nosotros todo el tiempo. Por eso te rogamos que le consueles, que le sustentes, que le ayudes, Padre Celestial, que ella entienda, Señor, en medio de todas estas circunstancias, en medio de esta tormenta, en medio de este dolor, que tú estás allí, que tú eres fiel, que tú permanecerás con ella, Señor, aún después de la muerte. Tú eres el único que permanece. Consuela en esta hora, Dios. Nosotros oramos por ella, Señor, podemos abrazarle, pero el único que puede tocar su corazón, que puede traer paz a su vida, que puede tocar, Señor, lo más profundo de ella, Señor, y de toda su familia, eres tú, Padre Celestial. Guárdale, bendícele, ayúdale para que ella, Señor, pueda cuidar su salud también, Señor Jesucristo. En medio de todo, Señor, que ella entienda, Dios, que ella te pertenece, Señor. Dale, Señor, sabiduría, dominio propio, Señor, consuelo, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a estar acompañándole, no solamente en nuestras oraciones, sino con nosotros. Si usted puede acercarse a ella y acompañarle, es un momento difícil, un momento de dolor que va a pasar tiempo, y usted sabe, es todo un proceso. De pronto habrán días que ella se sienta mejor, pero otros días que otra vez sienta el dolor de esa pérdida, pero estamos aquí para nosotros consolarle, que Dios le fortalezca de una forma a ella maravillosa y a toda su familia, amén. Gloria al Señor. Hermanos, ya le hemos regalado a ella, a su familia, una oración. Quiero invitarles para que usted tome asiento en esta mañana. Ahora vamos a regalar algo más para su familia. El pastor nos ha pedido que por favor recojamos una ofrenda para la familia de nuestra hermana Sandra. Ustedes saben que tiene siempre sus gastos, el entierro, todas las cosas de su madre, del cuerpo. Entonces vamos a recoger una ofrenda, amén. Amén. ¿Cuántos vamos a ofrendar? Para eso también Dios nos provee. Amén. Así que yo quiero invitar a nuestra hermana Judith, ella sea tan amable, nos ayude. Y a nuestra hermana Rocío también. Para Y que si nos ayude a tomar esta ofrenda, este hermanos. es el momento que cambiará tu vida, Colombia lo vivió. España lo vivió. Y este 2025 le pertenece al Caribe. Del 5 al 7 de diciembre, la cuarta edición de Mission. Jóvenes de diferentes congregaciones, países, culturas, todos unidos en un mismo sentir. One World, One Mission. El propósito de Dios para tu vida no es improvisado, es intencional. En esta edición de Mission, tendrás la oportunidad de vivir una experiencia misionera. Aruba no es solo el destino, es tierra misionera. Es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. ¿Qué esperas? Regístrate ya. Misa Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, o no por vai arriba. Si volta a preparar,
pone mi pia para saber, ela risa mi si, ela vira mi ron, ela pone mi pia para saber. Mira aquí, coseñoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, coseñoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano, por el predicador, pero vamos primero a orar por Curazao, para que sea Dios usando esos predicadores, ¿verdad? Y que sea el Señor revelándose a cada sediento, ¿verdad que sí? Así que de una vez estaremos orando por el predicador esta mañana, nuestro hermano Julio. Así que levante sus manos y vamos a orar para que sea Dios una vez más obrando. Bendito Dios, Padre Celestial maravilloso, gracias te damos, Señor. Gracias por cada oportunidad que me permite invocarte, Señor. En esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia colocando, Señor, la convención en Curazao, Señor. Te ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada predicador, a cada misionero, Señor. Que no sea un evento simplemente, Señor, sino, Padre Santo, que den a conocer tu nombre, Señor. Ese nombre que cambia, que transforma, Señor, y que en ese nombre hay salvación, Señor. Te ruego, Señor, que tú bendigas la convención. Oh, Señor, guárdala, Señor. Padre bendito, glorifícate en medio de ellos, Señor. Te pido por nuestro hermano William, Señor, que tú lo uses de una manera especial también, como siempre lo sabes hacer. Y a cada uno de ellos, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Ahora queremos, Señor, que tú nos hables de una manera especial, Señor. Oh Dios, en esta mañana, Señor, queremos escuchar tu palabra, Señor. Danos un oído dócil, Señor, un corazón dispuesto, Señor, a escucharla y guardarla y ponerla por obra, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano Julio. Háblanos a través de él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Con usted, nuestro hermano Julio. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero saludarles a todos en el nombre del Señor Jesús y darle la bienvenida a este lugar. De verdad que es una inmensa bendición poder estar aquí en la presencia del Señor. Amén. Quizás hubiésemos podido elegir otro lugar para irnos en esta mañana soleada, bonita, ¿verdad? Ya que Aruba tiene muchos lugares hermosos para disfrutar. Pero si estamos aquí es porque hemos entendido que es mucho mejor estar aquí, en la presencia del Señor, llenándonos de Él, honrándole, alabándole, exaltando su presencia. Aleluya. Yo quisiera que la hermana... Gloria al Señor. Hermano, vamos a escuchar una alabanza, pero quiero que presten atención a lo que dice esta alabanza. Gloria al nombre del Señor.
Estaremos hablando en esta mañana con la ayuda del Señor. Hablaremos de cristología, pero quiero que escuchen esta alabanza. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Amén. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Él es esperanza de vida, hermanos. Aleluya. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorar, Aleluya, aleluya. Sí, Señor, hemos venido a adorarte, a expresar, Dios, lo grande que eres en nuestra vida. Aleluya. Solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Amén, amén. Aleluya. Bríndenle ese aplauso al Señor en esta mañana, hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Quiero que leamos, hermanos, un pasaje de la palabra del Señor que es muy conocido por los lectores de la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Vamos a tomar este versículo como base para la enseñanza en la palabra de Dios en esta mañana. Saludando a los amigos, dándole la bienvenida a cada uno
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Señor a un solo tono de voz para que así puedan acomodarse cada uno de ustedes en sus sillas. Y dice de la siguiente manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Tengan la amabilidad, hermanos, amigos, están cómodos en esta mañana. Como les decía, bueno, por la gracia de Dios, ya estamos en un nuevo mes de agosto. En el mes pasado nos estuvieron enseñando la palabra del Señor bajo un lema y fue conociendo a Dios. Y en este mes de agosto, con la ayuda del Señor, estaremos recibiendo enseñanzas basadas en la cristología. Amén. Hablar de cristología es hablar de la identidad de Jesús, es hablar de su deidad, es hablar de su encarnación. Entonces, en esta mañana, con la ayuda del Señor, pues vamos a escuchar la palabra de Dios con mucha atención, ya que es importante el conocimiento práctico, ¿verdad? De pronto tenemos nosotros conocimiento teórico en base a las enseñanzas que recibimos, pero es importante tener un conocimiento práctico, es decir, experiencias vividas con el Señor, que usted pueda con certeza decir: conozco a Jesucristo, sé quién es Él y por eso mi alma está pegada a Él. Gloria al nombre del Señor. Digan gloria a Dios. He querido ponerle o colocarle un título a esta enseñanza en esta mañana, y es el impacto de su manifestación. Ese es el tema en esta mañana, el impacto en su manifestación, porque en la manifestación del Señor, su nacimiento tuvo un impacto grande, en su muerte también hubo un impacto grande, pero mucho más grande fue el impacto de su resurrección. Entonces, en esta mañana, antes de llegar a tocar estos puntos, yo quiero trasladarme al principio, porque la manifestación de Dios en carne no fue la única manifestación que Dios realizó en favor de nosotros los seres humanos. Sabemos que Dios es espíritu, y dentro de este contexto Dios se manifestó a algunos hombres que en su momento hallaron gracia delante de la presencia del Señor, y Dios se manifestó a ellos con la única finalidad, y es de extender su favor sobre nosotros los seres humanos, ya que la Biblia dice que el pecado, la caída del hombre, colocó una pared intermedia que separaba la relación del hombre con Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Y bueno, viendo las escrituras, el apóstol Lucas, él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él dijo: en las edades pasadas Dios ha dejado a todos los hombres andar en sus propios caminos, no quedando Él sin testimonio, enviando la lluvia, la temprana y la tardía, a su tiempo. Pero cuando está hablando de la lluvia, la temprana y la tardía a su tiempo, no estaba hablando en sentido literal. Él estaba hablando espiritualmente, es decir, el hombre cayó, el hombre fracasó, pero Dios no se ha quedado quieto. Dios comenzó a enviar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y por esta razón entonces el Señor comenzó a manifestarse a los hombres. Y uno de esos hombres que Dios escogió fue Abraham. Dios se le manifestó a Abraham, pero no lo hizo con previo aviso. El Señor sencillamente vio a Abraham como un hombre que guardaba un respeto, un temor, porque veía
a Dios a través de la creación, a través de las cosas creadas, Abraham meditaba y decía en su corazón, detrás de tanta perfección tiene que haber un creador. Entonces Dios se le manifiesta a él sin avisarle, sencillamente un día se le cruzó en el camino, y eso lo dice Génesis capítulo 17, versículo 1, dice la palabra del Señor que era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová de los ejércitos y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Dios se le manifiesta a él de esta manera, pero de pronto Abraham lo comunicó a sus familiares. De pronto hay algunos de ellos pensarían, no sería una salutación tuya, no sería una visión tuya, pero él dijo, no fue visión, no fue nada de eso. Escuché la voz del cielo que me dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Gloria al Señor Jesús, bendito sea su nombre. Se le aparece también a Moisés de la misma manera. Ni Abraham ni Moisés vieron al Señor, pero Dios quería llamar la atención. Dentro de ese contexto espiritual, de pronto nadie se alarmó. La Biblia dice que Moisés, cuando vio la visión allá en aquella zarza ardiendo, le llamó la atención que la zarza estaba en medio del fuego y no se consumía, y él se acercó a la zarza. Cuando se acercó, escuchó la voz de Dios que le dijo, Moisés, detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Entonces Moisés se detiene en ese momento, Dios le hace el llamamiento para enviarlo luego allá a Egipto, pero me llama mucho la atención, hermanos, algo que le dice el Señor a Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versos 20 y 21, donde Dios le dice a Moisés que iba a enviar a su ángel. El Señor le dice a Moisés, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Gloria al Señor Jesús. Volvámonos al anterior versículo. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti. Quiero que lean conmigo, hermanos, estamos en una escuela dominical y es importante que usted lo corrobore con la Biblia, ¿verdad? Para que usted vea que nosotros utilizamos siempre como base la palabra del Señor. Entonces el Señor le dice a Moisés, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Versículo 21 dice, guárdate delante de él. Mire, este ángel que Dios le estaba mostrando aquí a Moisés era el mismo que se iba a manifestar en carne. Le estaba hablando de Jesucristo. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre que no había sido revelado estaba en él. Gloria al nombre del Señor. Y él se le manifestó a Moisés, pero tampoco hubo alarma, tampoco hubo de pronto esa emoción en las personas a la que él les comentó, porque quizás pensaron que eran cosas de Moisés. Pero fue Dios mismo quien se le apareció a Moisés en ese momento. Eso quiere decir, hermanos, que si no impactó esto en ese momento, era por el contexto a través del cual Dios se estaba manifestando, de una forma espiritual. Y usted sabe que nosotros los seres humanos somos dados, bueno, ya nosotros no, los creyentes del Evangelio no, porque ya hemos reconocido lo equivocado que estábamos. Pero aún en los noticieros a veces pasan reportes, ¿no? Que en tal ciudad, en tal pueblo, se apareció la imagen de tal virgen, ¿verdad? Y entonces la gente corre a ese lugar
y llevan tantas cosas porque quieren recibir el favor de Dios a través de esa manifestación, de esa imagen que está allá, y todo el mundo está convencido de eso. Aunque la palabra del Señor dice algo con respecto a eso. La Biblia dice: por cuanto no creyeron a la verdad para ser salvos, Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados a fin de que sean condenados por no haber creído al Evangelio. Así que esas cosas llaman la atención al hombre. Entonces Dios, cuando pensó entrar dentro en nuestro contexto, Él sí vio que esto sí iba a impactar. Por eso fue que le coloqué el título a esta enseñanza, gloria al Señor, el impacto de su manifestación. Entonces, ya Dios piensa en esto, en manifestarse en carne. ¿Por qué Dios lo pensó así? Hermano, porque dentro de la justicia de Dios estaba establecido que si el hombre en algún tiempo de la vida pecaba, la solución sería que un hombre inocente, un hombre puro, se colocara al frente de esta situación poniendo su vida para redimir al mundo. Pero como la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso quiere decir que no existía ese hombre puro, ese hombre justo, ese hombre que tuviese una sangre santa, no la existía, gloria al Señor. Mas sin embargo, Dios viene cumpliendo, ejecutando cada obra en su orden. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 14, si no estoy equivocado, versículos 2 y versículos 3, que Dios miró, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había ese entendido que buscara a Dios. Y mire lo que dice el versículo siguiente: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso quiere decir que estábamos nosotros sin esperanza en esa parte. No había esperanza para nosotros. Entonces Dios no podía de pronto pasar por alto esto que estaba dentro de su justicia, porque la palabra de Dios es inquebrantable y Él es el Dios justo. Gloria al nombre del Señor. Entonces Él se propone en su corazón venir a este mundo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y Dios sabía que esto iba a impactar tanto que comenzó a anunciarlo, hermano, escuche esto, comenzó a anunciarlo alrededor de 850 años antes del nacimiento de Cristo. 850 años antes del nacimiento de Cristo, el Señor comenzó a anunciar a través de los profetas, a través del profeta Isaías, a través de la ley, a través de muchos, comenzó Dios a hablar acerca de su nacimiento. Hay muchos versículos de estos que ustedes los tienen memorizados, ¿verdad? Donde dice la palabra del Señor en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y como hay muchos versículos de la palabra de Dios que estaban allí dentro de la promesa para Israel y el mundo entero. Pero pasó el tiempo y parecía que las cosas se habían quedado allí. Pero miren lo que dice el Señor en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, el versículo 2. Mire que Dios, siendo Rey de Reyes, siendo el Señor de señores, teniendo su trono en los cielos, cuando dispuso entrar en el contexto nuestro para traernos la salvación, Él no pensó en la gran ciudad ni en la mejor familia para manifestarse. Gloria al Señor. Belén era un lugar poco apetecido para vivir, porque ese lugar estaba rodeado de tantas necesidades, y los que vivían en ese lugar lo hacían porque no tenían otra opción.
pero el Señor quiso mostrar su humildad desde el principio. Entonces por esa razón no escogió el mejor lugar, sino que se dirigió, miró pues ese lugar que despreciaban, a Belén. Y por eso él dijo: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, te digo algo, que de ti saldrá el que será Señor en Israel. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y sus salidas son desde el principio, desde el día de la eternidad. Note usted algo, hermanos, que allí iba a nacer el que sería Señor en Israel. Pero dice, Él va a nacer, pero Él, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, previniendo, el que va a llegar no va a ser cualquiera. El que va a llegar, el que se va a manifestar, no es cualquiera, es el eterno. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Digan gloria a Dios. De manera que el impacto que iba a surgir, la manifestación de Dios en carne, sería grande. Y Dios en esta ocasión sí lo hizo con previo aviso. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Miremos lo que dice la palabra del Señor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Mire qué prevención, ¿no? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Allí está hablando la palabra del Señor acerca de Juan el Bautista, que Juan vendría, que Juan llegaría a preparar el camino del Señor. Y mire, fue tanto el impacto negativo que trastornó el entorno allá en Israel, movió a las autoridades, movió a los gobernantes, impactó la parte religiosa, tanto que todo el mundo comenzó a confundirse cuando llegó Juan el Bautista, que se enteraron que había un hombre bautizando allá en el Jordán. Entonces las autoridades no perdieron tiempo. Les estoy comentando todo esto, hermanos, para que veamos el impacto que tiene la manifestación de Dios a este mundo en carne. Mire, la manifestación de Dios en carne es trascendental, porque hasta el día de hoy sigue impactando nuestras vidas. Bendito sea su nombre. La palabra del Señor nos muestra que no fue fácil para Juan el Bautista. Juan vino porque había sido enviado de parte de Dios para preparar el camino del Señor. Pero leamos lo que dice la Biblia en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos 19 al 27. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Siguiente versículo. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Pero miremos, hermanos,
que lo confrontaron en ese lugar. Quisieron hacerle la vida imposible a Juan para que no anunciara, para que no bautizara, para que no hablara de arrepentimiento. Y eso ya lo manifestó el apóstol Mateo en el capítulo 11, el versículo 12. Allí dice Mateo: desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Es decir, que las potestades de las tinieblas se levantaron en contra de la bendición que Dios traía para todos nosotros. Quisieron cortar allí esa bendición que venía para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando Jesucristo nace, allí vemos nosotros el primer impacto. Cuando Jesús nace, ni siquiera María se dio a la tarea de salir y decir: miren qué bebé hermoso que tengo. José tampoco salió a decir, ni ninguno de los familiares salieron a decir, a divulgar, a anunciar que había nacido este bebé. Ninguno lo había dicho. Pero donde nosotros leímos al comenzar, dice: fue visto de los ángeles. Gloria al Señor. Por eso es que cuando el Señor Jesús nació, quienes fueron a dar la noticia fueron los ángeles. Ellos comenzaron a decir desde las alturas, vieron ángeles en las alturas que les decían a la gente: hoy os damos buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno. Allí comenzó, hermanos, nuestra victoria. A través del nacimiento de Jesús comenzó nuestra victoria. Allí podríamos nosotros decir entonces que comenzaba una esperanza nueva para nosotros. Bendecido sea el Señor. El Señor comenzó allí, o Jesús cuando era un niño comenzó con ese proceso, porque estaba entrando nuevamente en el contexto humano, ¿verdad? Y tenía que someterse a todo ese proceso o las etapas de la vida que pasa un ser humano: nacer, crecer, pasar todas esas etapas. Y así comenzó Jesús. Mire que cuando Jesús nació, el rey de la época, Herodes, el Herodes de la época, comenzó a buscar y a decir: ¿dónde está ese niño? Porque todos sabían que el que había nacido era el rey de los judíos. Y él quería matarlo. Quería acabar con ese niño, pero como no identificaba quién era, ni quién eran sus padres, dónde estaba, entonces ordenó que matasen a todos los niños de esa edad para que esta obra no siguiera, para que esta obra no avanzara. Pero Jesús comenzó a crecer. Y mire, me llama la atención algo que sucedió cuando Jesús tenía 12 años. Era un niño todavía, un preadolescente. Y dice la palabra del Señor que un día salió ese niño de la casa de sus padres y ellos lo buscaban por todas partes. Se estaba celebrando una fiesta de fin de año en Jerusalén y este niño se perdió, no lo encontraban por ninguna parte. Sus padres, preocupados, José y María, lo buscaban por todas partes, buscaron los lugares donde creyeron que lo podían encontrar y no. Pasó el primer día, el segundo día, nada. Tercer día, al cuarto día, su madre María comenzó a meditar, comenzó a analizar detalladamente las cosas y entonces le dijo a José, su esposo: José, hay un lugar donde nosotros no hemos buscado al niño. Y él le dice: ¿dónde? Y él le dice: al templo. Y yo me imagino a José diciendo: ¿qué va a hacer el niño en el templo? Es un niño, él ¿qué va a hacer? Lo que menos le puede llamar la atención a él es el templo. Pero ella guardaba en su corazón algo que le decía: ve al templo, ve al templo. Entonces ella fue con José al templo y estaban reunidos los doctores de la ley,
toda esa gente estaban allí con los rollos de la ley, estudiando la ley. Cuando ellos llegaron a la puerta de la entrada del templo, vieron al niño con un rollo en su mano abierto, y vieron a todos los que estaban allí, sacerdotes, todos los que estaban allí, con una atención, todos enfocados en el niño. Entonces María se queda viendo desde allá, y José y todos los que estaban allá se preguntaban unos con otros: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Este niño no ha ido a ningún plantel educativo. ¿Cómo ha adquirido tanta sabiduría? Pero es que ellos no sabían a quién tenían allí enfrente. Gloria al Señor. Ellos desconocían que el que tenían allí enfrente fue el que tomó la decisión de manifestarse en carne para venir a defender nuestra causa. Bendito sea su nombre. Entonces María llega y le dice a Jesús: Jesús, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Te fuiste de la casa y hoy es el 4º día y no sabíamos nada de ti. Pero ese niño le respondió a su madre. Ni siquiera le dijo mamá, ni siquiera le dijo papá José, sino que le dijo: mujer, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Gloria al Señor. Entonces allí comenzó a despertarse ese impacto del nacimiento de Jesucristo, y lo vieron crecer, vieron su desarrollo, y dijeron que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Pero el escritor a los hebreos dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Así que él crecía porque estaba dentro de nuestro contexto y tenía que pasar por todas esas etapas que nosotros pasamos. Bendito el nombre del Señor, porque él fue a sufrir nuestros dolores. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 53, lo describe el profeta diciendo: varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así describió el profeta a Jesús. Todavía no había llegado ese momento, hermanos. Todavía no había llegado ese momento, porque él todavía no había comenzado a ejercer su ministerio. Pero ya su nacimiento había impactado. Ese nacimiento ya había impactado a Israel. Pero a edad de 30 años comenzó Jesús a realizar obras que nadie las podía hacer. Hay un momento en que el Señor Jesús llega donde está un endemoniado, y los demonios, cuando ven al Señor, comienzan a sacudir a aquel hombre, y el Señor le habla a los demonios y le dice: salgan de ese cuerpo. Y dice la Biblia que los demonios salieron de ese cuerpo, pero todos los que estaban allí, nada más en su pensamiento decían: este hombre hace estas obras por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero el Señor Jesús, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, entonces les dijo a ellos: ¿saben una cosa? Yo no tengo demonio. Yo no tengo demonio. Y le dice a ellos: quiero decirles algo, que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres, y todas las blasfemias, cualquiera que sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero, sino que será reo de juicio eterno. ¿Qué les daba a entender el Señor a ellos? Miren mi humanidad, mírenme a mí, cuestiónenme, búrlense de mí, porque yo mismo elegí venir así a este mundo. Porque es que Dios es espíritu, hermanos.
Dios es espíritu, gloria al nombre del Señor. Él está rodeado de gloria, majestad, poder. Él es Dios, pero Él vino en nuestra condición. Entonces lo tildaban de que tenía demonio y le decían tantas cosas, pero Él decía, tengan cuidado con la parte espiritual. Tengan cuidado cómo se dirigen a mí en mi esencia como espíritu. Eso era lo que el Señor quería decirle a ellos, pero ellos no lo lograban entender. Pero el Señor comienza a ejercer su ministerio y esto comienza a inquietar a todo el mundo. Acuérdense, hermanos, de que a Jesucristo lo crucificaron primeramente porque así estaba dentro del programa de Dios. Así lo tenía establecido Él antes de que el mundo fuese creado. Por esa razón a Él lo llevaron a la cruz. Pero según la justicia terrenal, lo llevaron a Él a la cruz del Calvario por blasfemo. Porque ellos decían que Jesucristo, siendo hombre, se hacía Dios. Porque lo veían hablar y decir que Él perdonaba los pecados. Entonces la gente, cuando veía todas estas cosas, se admiraban y muchos seguían a Jesucristo porque lo veían haciendo milagros. Mire, el Señor Jesús realizó muchas actividades delante de la gente para que vieran de que delante de ellos no estaba cualquiera, sino el mismo Dios manifestado en carne. Jesús se para frente a la tumba de Lázaro cuando ya ese cuerpo está putrefacto y llega el Señor y le dice, Lázaro, levántate y ven fuera. Entonces Lázaro, después de estar muerto 4 días, él se levanta porque escucha la voz de su Creador. Se levanta y sale de la tumba y dice la Biblia que todos los que estaban allí se llenaron de asombro y de espanto. Pero todo esto lo hacía el Señor, hermanos, para que el hombre se llenara de fe y le creyeran, para que no vieran a un hombre, sino que vieran a Dios allí detrás de ese hombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor está con los discípulos en la embarcación y están los vientos fuertes y el Señor le dice a los mares y a los vientos, calla y enmudece. El Señor le dice al hijo de la viuda cuando lo llevaban a sepultarlo, le dice a los que lo llevaban en el féretro, bajen el féretro. Cuando colocan el féretro en el piso, entonces el Señor le dice, joven, a ti te digo, levántate. Hermano, y todo lo que el Señor decía con su palabra se realizaba. El joven se levantó y se llenaba la gente de espanto, se llenaba la gente de asombro por lo que estaba pasando. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que uno de los doctores de la ley se le acercó al Señor Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Gloria al Señor. Mire, en el corazón del hombre se daban cuenta que detrás de Jesús había algo. Lo que pasa es que ellos todavía no lo sabían, pero en su momento se iban a enterar. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Digan gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos ver que el Señor les hace a ellos una pregunta. Dice la Biblia que el Señor se desplazó a Cesarea de Filipo a predicar el evangelio. Iba con sus discípulos y él iba haciendo señales, iba haciendo milagros, pero cuando llegó a Cesarea de Filipo, el Señor los vio a ellos y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos dicen, bueno, por allí dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor dice, me interesa saber también qué piensan ustedes. Ustedes que han andado conmigo, que han visto mis obras, ¿qué piensan ustedes de mí? Entonces allí enmudecieron todos. Gracias a Dios que esto es por revelación del Espíritu Santo, hermano. De no ser así, Pedro también se hubiese quedado callado y nadie le hubiese dado respuesta. Pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces Pedro le dice al Señor, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice a él, Pedro, yo también te digo, él le dice, Simón,
porque en ese tiempo él se llamaba Simón. El Señor fue el que le cambió el nombre y le puso Pedro, que se llama roca o piedra. Entonces el Señor le dice: Simón, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de aquí en adelante tú te llamarás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gloria al nombre del Señor. Así que Pedro le dio la respuesta al Señor, no porque hubiese acertado por más inteligente, porque es que nosotros, hermanos, estábamos lejos de Dios. Nosotros no conocíamos a Dios, y menos en la condición en que Él se manifestó, porque era que lo veían y decían: este es el hijo del carpintero, ¿cómo que va a ser Dios? Y por esa razón fue que lo llevaron a la cruz. Bendito sea el nombre del Señor, digan gloria a Dios. Pero estaba ya desde la antigüedad dicho, hablado acerca de esto y lo que iba a representar en Israel. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículos 8 al 10, hay una escritura donde el Señor mostró ese impacto que iba a ser de pronto negativo y positivo. Usted podrá decir: ¿cómo que negativo y positivo? Sí, la manifestación del Señor surgió impactos positivos, pero también impactos negativos. La Biblia dice que Jesucristo es esa piedra que hace caer al que no cree, pero para nosotros Él es la piedra preciosa, ¿verdad? La piedra del ángulo. Gloria al nombre del Señor. Si los hermanos me pudieran ayudar con la escritura. Gloria al nombre del Señor. Digan gloria a Dios. Zacarías capítulo 12, el versículo 8, dice el Señor: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y dice: el que entre ellos fuese débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y sigue diciendo el versículo 10. Pasemos al versículo 10. Dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mire lo que dice, está hablando Jehová de los ejércitos desde la antigüedad. Y dice: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso nos está diciendo que ese que se manifestó en carne es el mismo Jehová de la antigüedad. Gloria al Señor. Es el mismo el que se manifestó, y el mismo que hacía las obras, el que resucitaba a los muertos, el que le daba la vista a los ciegos, era el mismo. Por eso es que Jesucristo, cuando le habla a Felipe acerca del Padre, que Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta, entonces el Señor le dice a Felipe: Felipe, 3 años tienes de andar conmigo y todavía no me has conocido. Felipe, si no me identificas a mí como el Padre eterno por lo que yo te digo, por las palabras, no me creas por lo que yo te estoy diciendo, pero por lo menos créeme por las obras, porque ningún hombre puede decirle a un muerto: levántate, y pueda levantarse, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. No es otro, es el Padre eterno. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Digan gloria a Dios. Entonces, hermanos, al Señor lo llevan a la muerte a modo de malhechor. Así dice la Biblia. Como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra del Señor, y como oveja delante de sus trasquiladores. Aunque no abrió su boca, ni hubo engaño en él, pero lo llevaron. Hermanos, nosotros en este tiempo consideramos y decimos que esa es la peor injusticia que se ha cometido en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Es la injusticia más grande que se ha hecho. Pero hermanos, si no fuese así, nosotros no tendríamos salvación. ¿Saben por qué? Porque como les decía ahorita al comenzar, nosotros éramos los que teníamos que morir. Teníamos que morir. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Por eso es que el hombre se muere. En cualquier edad el hombre se muere. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Como nosotros no teníamos forma de pagar, entonces dice la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, allí dice la palabra del Señor. Miremos lo que dice la Biblia. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto somos nosotros, Él, el Dios Espíritu, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El Señor tenía que morir para vencer a la muerte. ¿Y de qué manera lo iba a vencer, hermano? Mire, a ese punto quiero llegar, el impacto de la muerte. Es decir, que cuando al Señor lo llevaron a la cruz, los demonios alrededor de esa cruz donde tenían al Señor colgado, lo injuriaban, dice la Biblia, y le decían, si a otro salvaste, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvanos a todos nosotros, le decían al Señor. Pero es que el Señor no podía bajarse de allí porque todavía no había concluido con ese plan. El Señor estaba crucificado allí y el Señor fácilmente pudo bajarse, pero Él tenía que bajar al corazón de la tierra. Él tenía que ir a arreglar una situación allá con el príncipe de los demonios, con la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero cuando Él estaba allí colgado en el madero, entonces todos se burlaban y el mismo diablo decía en su corazón, el que decía que era el Hijo de Dios, lo tengo crucificado. Pero miren, hermanos, que en ese momento, cuando Jesús, dice la palabra del Señor, que expiró y entregó su espíritu, la naturaleza misma comenzó a sentir lo que estaba sintiendo el Creador en ese momento, porque el sol cerró sus ojos, el sol se oscureció, la tierra se vistió de tinieblas por un momento, la tierra tembló en ese momento, las rocas se quebraron y dice la Biblia que los sepulcros donde estaban los santos que habían creído en el Señor, los que habían muerto, las tumbas se levantaron y se abrieron y los muertos se levantaron y salieron de las tumbas. Mire el impacto que tiene la muerte del Señor, pero ahí no termina todo. Allí no termina todo. Cuando al Señor lo llevan y lo meten en la tumba, e inmediatamente los gobernantes dicen, coloquemos unos alguaciles a la entrada de la tumba, porque los discípulos andan predicando por allí diciendo de que Él va a resucitar. Lo más seguro es que tomen el cuerpo, lo lleven y entonces digan que resucitó y seguirá el problema más grande para nuestra fe. Eso era lo que ellos decían. Pero allí lo llevaron, gloria al Señor. Pero allí estaba el cuerpo del Señor. Pasó un día, 2 días, pero como Él había dicho que eran 3 días, gloria al Señor. Cuando aquellos hombres le pidieron al Señor señal, que le dijeron, Señor, muéstranos señal, y el Señor les dijo a ellos, señal no les será dada, sino únicamente la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, y así como estuvo Jonás en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre permanezca durante 3 días en el corazón de la tierra. Y Él murió, pasó el primer día, el segundo, pero al tercer día, dice la palabra del Señor, que fue María Magdalena con otras mujeres a llevar especies aromáticas para ungir la tumba donde estaba el Señor. Porque ellas también seguían pensando, vamos a hacerlo como es la tradición aquí en Israel. Vamos a ungir la tumba donde está el Señor. Pero cuando ellas llegaron, encuentran allí a un ángel a la entrada de la tumba que les dice a ellas, ¿por qué buscáis dentro de los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, gloria al Señor. No está aquí, ha resucitado. Vayan y anuncien que Él va camino a Galilea. Díganle a Pedro y a los apóstoles que Él va caminando por allá. Hermanos, el Señor después que resucitó, dice la palabra del Señor que se le apareció a muchos de muchas maneras.
y se le aparece a los apóstoles, hermano, pero yo creo que si había gente incrédula eran los apóstoles. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Uno mira y habla de los apóstoles y uno dice, yo quisiera ser como el apóstol. ¿Cuál apóstol? Usted está en una mejor posición. Porque los apóstoles, aunque vieron, no creyeron. Si fue Tomás, dice, cuando le dijeron, ven, Tomás, el Señor resucitó. Y él dice, si yo no meto mi mano en su costado y meto mi dedo aquí, yo no creo. Pero el Señor, que lo sabe todo, dice la Biblia que se le apareció un día donde estaban todos juntos. Todos los apóstoles allí reunidos, de pronto lamentando la muerte del Señor. Y en eso se le aparece el Señor y se le acerca directamente a Tomás y le dice, Tomás, mete la mano en mi costado y pon tu dedo en mi herida. Y le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo creo que en esta mañana está una iglesia que no vimos literalmente al Señor, pero hemos creído, aleluya, que Él murió y resucitó para darnos salvación. Hemos creído que Él vive y que en esta mañana está con nosotros aquí. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Aplaudan la presencia del Señor, hermanos, porque aquí está el Señor con nosotros en esta mañana. Aleluya, bendito sea el Señor. Qué bueno, hermanos, en nosotros afirmarnos en el Señor, ¿verdad? El Señor resucita y mire el impacto de su resurrección. Cuando el Señor Jesús resucita, se alarma toda una ciudad, se alarman todos y nadie creía. Dice la Biblia que Jesús descendió por un camino y dice la palabra del Señor que iban un grupo de discípulos por el camino a Emaús y el Señor los iba alcanzando y ellos iban delantico diciendo, qué triste, ¿verdad? ¿Cómo se acabó nuestra esperanza? Nosotros que pensábamos que Jesús era el que iba a redimir a Israel y era un hombre justo, pero cómo lo crucificaron injustamente, ¿verdad? Pero ya han pasado tantos días, aunque por allí unas mujeres han dicho que Él vive. No sé por qué lo dicen, pero hay unas mujeres que dijeron que Él vive. Entonces el Señor Jesús se le acerca y le pregunta a ellos, ¿qué pláticas son estas que lleváis mientras van caminando? Y ellos le dijeron, ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ha acontecido aquí en Jerusalén? ¿Tú acaso no te has enterado de lo que ha sucedido? Jesús, un hombre justo delante de Dios y los hombres, poderoso en obras, que hizo tantas cosas, como lo llevaron injustamente a un madero y lo crucificaron públicamente. ¡Qué injusticia! Pero el Señor les dice la palabra del Señor, que Dios les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran que el que iba caminando con ellos era el que había acabado de resucitar, aleluya, el que había estado muerto pero que estaba caminando con ellos, mostrándoles a ellos su soberanía y su omnipotencia. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesús impactó tanto que mucha gente comenzó a seguirle. Mucha gente comenzó a andar con el Señor. Pero dice la Biblia que un día estaba el Señor dándole una enseñanza a ellos, la última enseñanza. Por allá en el monte del Olivar, dice la Biblia, estaban sentados. Cuando Él les hablaba a ellos, alguien le hizo nuevamente la pregunta sobre la restauración de Israel. Guardaban la esperanza los que iban por el camino a Emaús, que decían, Él era el que iba a restaurar a Israel y ya está muerto. Pero cuando el Señor resucitó, que estaba enseñándoles su palabra, uno de ellos se acordó de la misma pregunta. Le dice, Señor, ¿y cuándo restaurará el reino de Israel? Y entonces el Señor le dice a ellos, no os toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Ustedes me van a ser testigos, van a testificar de esto. Y dice la Biblia que en ese momento, cuando él estaba hablando, fue levantado al cielo hasta que se ocultó en las nubes, y estaban todos ahí perplejos viendo ese acontecimiento. Pero vieron ángeles que le dijeron: varones hermanos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, de la misma forma que le habéis visto ir, así vendrá. Gloria al Señor, así vendrá. Y así estamos nosotros en este tiempo, hermanos, esperando esa promesa. Ya Dios lo hizo todo. Solamente tenemos que aferrarnos a Él, creerle a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Creerle a Él. Por eso es que el apóstol, el escritor a los hebreos, él motiva a la iglesia a que tengamos cuidado de guardar la enseñanza de Jesucristo. Hebreos 12, 25 y 26, y con esto vamos terminando. Hebreos capítulo 12, versículo 25 y versículo 26. Mire lo que dice el apóstol: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. Y mire lo que dice el versículo 26. Dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos serán conmovidos. Hermano, por causa de nuestra salvación, la tierra le cambió la historia en dos. La tierra fue conmovida, gloria al Señor, pero dice la Biblia que los cielos también serán conmovidos. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. El cielo será conmovido. Y mire, ya ha sido conmovido. El cielo ya ha sido conmovido. El día de la ascensión, cuando Jesucristo ascendió, que se ocultó detrás de las nubes, en ese mismo momento que iba llegando a los cielos, se estaba cumpliendo lo que dice el Salmos capítulo 24, versículo 6, donde los ángeles que iban con el Señor autorizaron a las puertas eternas de los cielos que se abrieran para que entrara el Rey de la Gloria. Entonces ellos le dijeron: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras puertas eternas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Pero como los ángeles que estaban allá en los cielos nunca habían visto a Dios en la condición de hombre, miraban a un hombre lacerado, un hombre con heridas, y preguntaban: ¿quién es este? No sabían quién era él, quién es este. Pero los que iban con Jesús, los que lo vieron en su nacimiento y vieron todo el proceso, le dijeron: ábranse puertas de los cielos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Este es Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, el Rey de la Gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Allí fue conmovido, y más se conmovió el cielo cuando vieron al Cordero sentado en el trono. Cuando el Cordero se sentó en el trono, dice la Biblia que los que estaban allí adorando la majestad de Dios, al ver a Jesús, el Cristo sentado en el trono, dice la Biblia que los ancianos, los 24 ancianos, estaban perplejos y no sabían qué actitud tomar, sino que solamente ellos tenían sus coronas y dijeron: nosotros somos indignos de tener esta corona, el que merece tener las coronas es Él. Y ellos comenzaron a tirar sus coronas a los pies del Señor. Gloria al Señor. Y eso lo dice Apocalipsis 4:10. Dice: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Gloria al nombre del Señor. Reconocieron que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Ellos reconocieron. Pero hermano, la resurrección de Jesucristo conmovió la tierra. Pero ¿saben algo? Que el cielo será conmovido en gran manera
el día que nosotros vayamos a entrar al cielo. El Señor le mostró una visión a Juan, el apóstol, y con esto termino, hermanos. El apóstol tiene una visión y mire lo que dice. Eso está en Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 9 en adelante. Allí hay un título que dice: la multitud vestidas de ropa blanca. Es la iglesia. Vamos a leerlo, lo que dice la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, de Aruba también, gloria al Señor, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aleluya. Siguiente versículo, como dice la palabra del Señor: y clamaban a gran voz, gloria a Jesús, diciendo: amén. La bendición, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Versículo 11, y todos los ángeles, hermanos, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 24 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Hermano, ponte esa ropa blanca para que no estés ausente ese día. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Gloria al Señor. Ya no tendrán hambre, no tendrán sed ni necesidad del sol. Gloria al nombre del Señor, porque el Señor estará con ellos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hoy podemos nosotros derramar lágrimas frente a las circunstancias de la vida, hermano, pero vale la pena agarrarnos de la mano del Señor. Vale la pena agarrarnos de la mano del Cordero y decirle: Señor, aquí estoy, me voy contigo para el cielo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Colóquense en pie, hermanos, tengan la amabilidad en esta mañana. Y qué bueno es que nosotros, hermanos, le digamos al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, impacta mi vida, impacta mi vida. Si el Señor no ha impactado tu vida, dile: Señor, impacta mi vida, para que podamos nosotros decir, como dijo el apóstol, que los misterios que estaban ocultos por siglos y edades, pero que ahora han sido revelados a sus santos, a los que Dios quiso dar a conocer las riquezas de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermano, tú puedes ser la esperanza de gloria para tu familia. Tú puedes ser la esperanza de gloria para esos compañeros de trabajo. Joven, tú puedes ser la esperanza de gloria para esos compañeros de estudio. La esperanza de gloria hoy es la iglesia, hermano, porque ya el Señor Jesucristo lo ejecutó, ya Él hizo toda la obra. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya.